Un saludo muy pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Les saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay para todo el continente y también para el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ese es el nombre de nuestro canal en las redes. Estamos felices porque podemos compartir el pan de vida con todos aquellos que verdaderamente quieren, anhelan crecer espiritualmente hablando. Es un gozo enorme poder compartir con la mayor cantidad de gente posible el verdadero pan que desciende del cielo y da vida al mundo. Alabado sea el nombre de aquel que en Apocalipsis 5 está descrito como cordero, pero también como león. Alabado sea el nombre de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Oh, mis amados, le damos una muy cordial bienvenida a todos por igual. No podemos ya mencionarlos uno por uno, nombre por nombre, pero el saludo es de corazón y para todos. Nos sentimos felices porque hoy estamos presentando o grabando el tema número 184. Ya tenemos más de 180 alimentos de carácter espiritual para que podamos realmente fabricar esa musculatura espiritual que tanta falta nos hace para hacerle frente a los dardos del enemigo. Oh, mis amados, qué dicha, qué privilegio es poder estudiar la palabra autorizada de nuestro Dios. Y hoy justamente vamos a continuar en ese tren de profundización bíblica, de tal manera que podamos seguir el consejo dado por el Divino Maestro cuando en una ocasión dijo: cavar y ahondar. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos profundizar en las Escrituras. Necesitamos colocarnos ese equipo de buceo y zambullirnos en aguas profundas. Porque aquellos que se queden en la superficie, lamentablemente no van a tener ningún tipo de ganancias. Solo aquellos que aprendan a nadar en aguas profundas van a ser los que van a poder enriquecerse espiritualmente hablando. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro Dios. Pero antes vamos a caer en hinojos, o sea, vamos a doblar nuestras rodillas para suplicar la guía, la dirección y la tutela del Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a clamar al Señor en este momento. Amoroso Dios,
Padre eterno, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte muchísimo, 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 muchísimo. Queremos agradecerte de todo corazón por el enorme privilegio que tenemos de ser tus hijos. Porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Porque podemos ser parte de la gran familia del cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por la hermosa perspectiva que tenemos si estamos en Cristo. Gracias, Señor, por las oportunidades que todavía tenemos para que el Espíritu Santo pueda arreglar aquellas cosas que el pecado estropeó en nosotros. Oh Señor, en forma muy especial queremos elegirle a Jesús como nuestro alfarero divino. Que Él pueda realmente darnos ese molde que tanto, pero tanto necesitamos para poder realmente ser parte de aquellos que al fin van a ser el objeto de admiración de los ángeles que nunca cayeron. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos. En forma muy especial quiero pedirte por la señora Pacheco. Tú sabes que ella anhela conocerte y crecer en el conocimiento de tu palabra. Y te pedimos por ella para que el Espíritu Santo pueda utilizar estos temas de tal manera que le sirvan como herramientas para que el cielo pueda obrar en la vida de esta preciosa hermana evangélica, para que muy pronto pueda llegar al conocimiento pleno de la verdad. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos. Ten misericordia de nosotros, impártenos tu gracia, tonifícanos, fortalécenos, anímanos para que podamos realmente aprender a perseverar en tus caminos. Y te pedimos que bendigas este tema que vamos a continuar en esta hora, de tal manera que podamos realmente gozarnos en el estudio de tu palabra. Nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos para continuar el tema de la fecha. En el último programa estudiamos la parte 1 del título que aparece acá en la pizarra: Hay mortandad en la iglesia. Hoy vamos a ver la parte número 2, continuando siempre, sacándole el jugo a el versículo 14 de Efesios capítulo 5. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de esta tremenda, pero tremendísima advertencia que Dios le hace a su pueblo. El tema o el versículo que estamos estudiando hoy es una de las advertencias más grandes que Dios le puede hacer a su pueblo. Vamos a volver a leer otra vez, de tal manera que nos pueda servir como trampolín para zambullirnos al tema de esta ocasión.
Vamos a volver a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 14. Dice así el inspirado apóstol Pablo en este pasaje. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oh, mis amados, qué tremendo pasaje. Aquí tenemos un versículo demasiado cardinal. Este pasaje es supremamente clave. ¿Por qué? Porque si no hacemos caso de esta advertencia, es imposible, es absolutamente imposible que podamos ser genuinos candidatos para recibir el sello del Dios vivo. Oh, mis amados, los que no hacen caso a esta advertencia son candidatos para recibir la marca de la bestia. Pero aquellos que se apresuran en poner en práctica este pasaje son genuinos candidatos para recibir el sello del Dios vivo en sus frentes. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Muy bien, entonces la pregunta que surge es la siguiente: ¿cuáles son las dos razones fundamentales? Noten bien, mis amados, esta pregunta porque es demasiado fundamental. ¿Cuáles son las dos razones clave o fundamentales por la cual hay mucha mortandad en la iglesia? Oh, mis amados, qué pregunta más crucial. Es una pregunta trascendental esta, y la respuesta la encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 60. Y acá se viene el primer bombazo de la noche, mis amados. Noten, porque esta cita que les voy a leer es demasiado fulminante. Dice así la inspiración: muchísimos. ¿Cuántos? Noten, muchísimos. Ojalá dijera pocos, pero no, el Espíritu Santo no se puede equivocar. Muchísimos de los que componen nuestras congregaciones están muertos en delitos y pecados. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten qué tremendo lo que dice. ¿Cuántos? Muchísimos que componen nuestras congregaciones, que llenan nuestras bancas, las bancas de las iglesias, están muertos. ¿En qué? En delitos y pecado. Noten, durante años han escuchado las verdades más conmovedoras. ¡Qué tremendo ese detalle, mis amados! ¿Qué dice? Durante años han escuchado, ¿qué cosa? Las verdades más conmovedoras. ¡Qué tremendo! Pero lamentablemente no hubo ningún tipo, ninguna clase de despertar. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto es interesantísimo. Vamos a Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3.
En Apocalipsis capítulo 2 y 3, el testigo fiel, o sea, el Señor Jesús, se dirige a cada iglesia. Pero noten cómo al terminar su mensaje a cada iglesia, noten cómo Él repite una idea. A las 7 iglesias les repite lo mismo. Veamos el versículo 7, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La misma cosa se repite en las otras: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A las 7 les recalca la misma cosa. El que tiene oído para oír, oiga. Pero aquí la declaración de Joya de los Testimonios, tomo 3, página 60, dice que durante años han escuchado. Noten, esa palabra escuchar tiene que ver con el versículo 7 que recién leímos de Apocalipsis 2, cuando Jesús dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero saben una cosa, hermano, cuando Jesús dice el que tiene oído, no se está refiriendo al oído que tiene tímpano, no se está refiriendo a ese oído. ¿A qué oído se está refiriendo? Se está refiriendo al oído espiritual. O sea, en otras palabras, se está refiriendo a la condición espiritual de la persona, que tiene que no solamente escuchar, sino que entender el mensaje. De lo contrario, no puede existir ninguna clase de despertar en ningún sentido. Pero noten cómo sigue diciendo ahora: pero no la han puesto en práctica. Ahí está, mis amados. ¿Cómo es cómo es que tiene que despertarse la persona? Tiene que despertarse escuchando, pero no escuchar con el oído que tiene tímpano. Tiene que entender la palabra de Dios, tiene que entender el mensaje. Si no entiende el mensaje, no puede poner en práctica. Y si no pone en práctica, tampoco hay ninguna clase de despertar. Y ahora viene, noten el bombazo que se viene a continuación. Son cada vez menos, y noten la palabrita clave que viene ahora. Son cada vez menos sensible. Ojo con esa palabra. Noten, son cada vez menos sensibles. ¿A qué cosa? A la belleza de la verdad. Oh, mis amados, vamos a escribir acá esta palabra clave. Son cada vez menos sensibles. Son cada vez menos sensibles. ¿A qué? A la belleza de la verdad. Oh, mis amados, esta palabrita tiene mucho, pero mucho que ver con esta advertencia de Efesios 5:14. Ahora, noten los versículos que vienen a continuación. Vamos a ver ahora en relación a esta palabra, en conexión con Efesios 5:14, noten los versículos que vienen a continuación. Tenemos Efesios 4:18. Tenemos también Romanos capítulo 11, versículo 8. Tenemos Proverbios
Proverbios capítulo 23, versículo 35. También tenemos Isaías capítulo 42, versículo 25. También tenemos Salmo 95, verso 8. También tenemos Efesios 4:19. Y también tenemos Primera de Timoteo 4:2. Primera de Timoteo 4:2. Noten, mis amados, todos estos pasajes que ustedes ven acá en rojo, todos estos pasajes apuntan a esta palabra clave. ¿Por qué? Porque la cita que recién leíamos decía que por años han escuchado las verdades conmovedoras, pero no solamente no la han puesto en práctica y no la han entendido, sino que también se han vuelto cada vez más insensibles. Eso es lo que realmente es tremendo. Ahora, veamos un poco estos pasajes que son demasiado claves. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios capítulo 4, versículo 18, y leamos también el 19, aprovechando que los dos versículos están en el mismo capítulo. Noten, mis amados, el versículo 18. Teniendo el entendimiento, ojo con esa palabrita, o sea, cuando dice el que tiene oído para oír, oiga, no tiene nada que ver con el oído que tiene tímpano. Se está refiriendo al entendimiento, se está refiriendo a entender y llevar a la práctica el mensaje. Noten el versículo 18 otra vez. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Noten, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales, y ahora viene, noten el versículo 19, los cuales después que perdieron toda, ¿qué palabrita viene ahora? Noten con qué palabra nos vamos a encontrar ahora. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ahí está. Aquí está esta palabrita, mis amados, qué tremendo el detalle que es eso. Sigue diciendo, se entregaron a la laxidia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Qué impresionante este pasaje. Ahora, conectemos esto con Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 8. Dice así el texto, como está escrito. Dios les dio, noten el detalle que viene, espíritu de estupor. Noten, esa palabra espíritu de estupor es sinónimo de la palabra dormir o muerte espiritual que aparece en Efesios 5:14. Sigue diciendo el versículo 8 de Romanos 11. Ojos con que no vean y noten, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy.
Se dan cuenta, mis amados, que tanto los ojos como los oídos tiene que ver con el entendimiento. Ese es un detalle interesante. Tiene que ver con ser o no sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¡Qué detalle más clave! Es lo que estamos viendo ahora. Veamos también Proverbios 23, verso 35. Proverbios, veamos un poco qué interesante lo que vamos a encontrar acá. Proverbios capítulo 23, versículo 35. Noten lo que dice, y esto es fruto de perder todo tipo de sensibilidad espiritual. Noten lo que sucede cuando se pierde esa sensibilidad. Dice el versículo 35, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Noten, mis amados, qué tremendo. Y noten la última parte del verso 35. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Oh, mis amados, qué tremendo este pasaje. Este versículo 35 no es otra cosa que el fruto de aquel o de aquella persona que perdió todo tipo de sensibilidad espiritual. Llega a un punto en que puede decir, me azotaron, pero ni siquiera sentí. Qué impresionante la profundidad que hay en este pasaje. Pero veamos también Isaías 42, 25. Veamos lo que encontramos en Isaías 42, 25. Veamos lo que nos dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 42, verso 25. Dice así el registro inspirado. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira, y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes. Pero noten cómo termina el versículo. Pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. ¡Qué parecido es este pasaje al anterior de Proverbios 23-25. Ahora, miremos un poco Salmos 95-8. Salmos 95, versículo 8, dice así. No endurezcáis, ¿qué dice? Vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masab, en el desierto. Otra prueba más de que los oídos del versículo 7 de Apocalipsis 2 es el entendimiento o la mente. Y por último tenemos Primera de Timoteo 4:2, el último pasaje en relación a este punto. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 2 dice así. Leamos también el 1 en conexión con el 2 para agarrar un poco de contexto.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ahora viene verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Ahí está. Noten, hermanos, qué tremendo. Todos estos pasajes nos hablan justamente de aquellos que han perdido toda sensibilidad. En otras palabras, endurecieron tanto, pero tanto su corazón, que ya el Espíritu Santo no puede hacer nada por ellos. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta interesante que viene al caso y que amerita que lo consideremos es esta. ¿Qué otro requisito es indispensable para que podamos experimentar un verdadero despertar, un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma? Qué interesante es esta pregunta, pero mucho más interesante es la respuesta a esta pregunta. Acá se viene un misil, mis amados. Les puedo asegurar que es un verdadero bombazo. Noten lo que dice: Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 207. Noten lo que el don profético está confirmando aquí. Debemos cumplir las condiciones trazadas en la palabra. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cuál es entonces otro requisito indispensable para que pueda existir un verdadero despertar en nuestras vidas? Porque el pasaje dice: despiértate tú que duermes. Pero, ¿cuál es el requisito indispensable? Noten: Joya de los Testimonios, tomo 2, página 207. Debemos cumplir las condiciones trazadas en la palabra de Dios. Y noten cómo termina: o morir en nuestros pecados. Oh, mis amados, qué tremendo lo que dice. ¿Cuál es otro requisito fundamental entonces? Cumplir. Noten, cumplir ¿con qué cosa? Con las condiciones. Este es un requisito fundamental, mis amados. Esto tenemos que recalcar y recalcarlo bastante. Si no estamos dispuestos a cumplir con las condiciones, es imposible que pueda existir un verdadero despertar, un verdadero reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Es completamente imposible. Ahora, vamos a buscar algunos versículos que estén en consonancia con este detalle. Veamos un poco Deuteronomios 5. Deuteronomios capítulo 5, versículos 33. 33. Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Tenemos también Salmos
119, versículo 60. Y tenemos también Deuteronomios capítulo 13, versículo 4. Aquí tenemos. Aquí aparecen tres versículos que tienen mucho, pero mucho que ver con estas dos palabritas que están en rojo acá. Vamos a buscar entonces primero Deuteronomio capítulo 5, verso 33. Noten, si no cumplimos las condiciones, no puede existir un verdadero despertar en nosotros. Vamos a reforzar eso con Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. ¡Qué hermoso pasaje! Alabado sea el nombre del Señor por este versículo tan rico, pero a la vez una tremenda advertencia. Dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Esa expresión, andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, es lo mismo que estas dos palabritas que están acá. ¿Para qué? Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ahora, veamos Salmos 119, Salmos 119, versículo 60. Salmo 119, versículo 60, noten cómo dice. El versículo 60 del Salmo 119 dice así: me apresuré y no me retardé. ¿En qué? En guardar tus mandamientos. ¡Qué hermoso versículo! Noten, ahora volvamos otra vez a Deuteronomio otra vez, esta vez capítulo 13, versículo 4. Dice así: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Otra vez encontramos la misma expresión que en el versículo 33 de Deuteronomio 5. Y sigue diciendo: a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. ¡Qué hermosura de pasaje bíblico es lo que tenemos acá! Ahora, otra pregunta interesante. ¿Qué es lo que despierta a los que están muertos espiritualmente hablando? ¡Qué linda pregunta! Esta pregunta es preciosa, mis amados. Y veamos un poco la respuesta a esta pregunta. Lo vamos a analizar con mucho, pero con mucho detenimiento. ¿Qué es lo que despierta? Porque el versículo dice: despiértate tú que duermes. Pero, ¿qué es lo que despierta? Noten, la respuesta la encontramos en Obreros Evangélicos, página 397. Preciosura de preciosuras es lo que se viene a continuación. Dice así: es la verdad desnuda. ¿Cómo? ¿Qué dice? Sí, así como suena. Es que
es la verdad. Pero ¿cómo? ¿La verdad cómo? Es la verdad desnuda. Es la verdad desnuda. Noten, hermanos, subrayen este detalle. ¿Qué dice? Es la verdad, pero ¿cómo? Dice que es la verdad disfrazada. Dice que es la verdad maquillada. No, mi estimado. Es la verdad desnuda. La que como espada corta de ambos lados. La que despierta. Ahí está. Ojo con ese detalle. Noten, es la verdad desnuda. La que como espada corta de ambos lados, la que despierta la vida espiritual a los que están muertos en sus delitos y pecados. Noten, mis amados, más claro imposible. Y cómo es que hay algunos que dicen, o mejor dicho, cómo es que hay millones que dicen que no se puede ser muy directo. No, porque hay visitas y se pueden ofender. No, no se puede hablar muy fuerte porque los hermanos se van a asustar. No, tenemos que tener tacto. El tacto es importante. No, mis amados, son mentiras del diablo. La inspiración dice otra cosa. La inspiración dice clara, lisa y llanamente que es la verdad desnuda, la que como espada no solamente corta el pecado, sino que también despierta, produce ese despertar espiritualmente hablando. O sea que no te tragues esa mentira del diablo que dice que no podemos predicar el mensaje de los tres ángeles desde el púlpito porque los hermanos se van a asustar, vamos a crear pánico, los hermanos van a creer que ya viene la persecución, que ya está a la vuelta de la esquina. Hermano, esa es una mentira del diablo. No le hagas caso a Satanás cuando te quiera predicar un sermón pero tan hereje como es ese. Oh, mis amados, más claro no puede ser. Obreros Evangélicos, página 397, dice y va a seguir diciendo que es la verdad desnuda la que causa el despertar espiritualmente hablando. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Ahora, ¿se puede decir de un cristiano muy activo en la iglesia que no está muerto espiritualmente? Vamos a ver un poco esta pregunta, porque hay muchos hermanos que creen que porque una persona tiene muchos cargos o porque una persona es muy activo en la iglesia, eso es sinónimo de un verdadero despertar y una verdadera reforma. ¿Será que el Espíritu Santo tiene alguna luz que arrojarnos en relación a esa pregunta? Claro que sí. Veamos, Evangelismo, página 90. Subrayen y anoten, mis amados, esto porque es espectacular. Lo que da evidencia de vida no son las teorías. Subrayen ese detalle.
ni las realizaciones diligentes de ciertas tareas. En una antigua ciudad de Suiza, vi la imagen de un hombre que se movía como si estuviese vivo. Parecía un hombre vivo y le hablé cuando me acerqué como si él pudiese oír. Aunque parecía, noten esa palabra parecía, aunque parecía estar viva, no poseía vida real. Era movido por unos dispositivos mecánicos. Y noten ahora, hermanos, el detalle que viene ahora es demasiado clave. Sigue diciendo, el movimiento no implica vida. ¿Cómo? Noten, hermanos, qué increíble. El movimiento no implica vida. Podemos cumplir las formas. Ojo con eso. Pero a menos que estemos vivos en Cristo, nuestra obra carecerá de valor. ¡Qué clarísimo, mis amados! Más claro que eso, imposible. Noten, acá dice de una manera contundente que el movimiento no implica vida. Y está utilizando una ilustración demasiado real. ¿Por qué? Porque está hablando de una de algo que se movía con ciertos dispositivos mecánicos, pero eso no implica que tenga vida. Qué tremendo detalle tenemos acá. Ahora, ¿qué relación tiene este tema con Apocalipsis 3:1? Esta es otra pregunta interesante. Veamos un poco Apocalipsis capítulo 3, verso 1, que tiene mucho, pero mucho que ver con Efesios 5:14. Dice Apocalipsis 3:1 lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora viene, ojo con el detalle que viene ahora. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Este también es otro pasaje que corre paralelo con Efesios 5:14. Pero noten ahora la declaración inspirada que va a arrojar luz sobre el versículo que acabamos de leer. Alza tus ojos, página 299, noten lo que nos dice. Es posible que los hombres rindan al Salvador un homenaje externo. Noten, hermano, esa expresión homenaje externo es muy parecido a la ilustración que la señora Juey vio en una ciudad en Suiza de ese muñeco que se movía con dispositivos mecánicos. Noten, es posible que los hombres rindan al Salvador un homenaje externo, que sean cristianos profesos, que posean una forma de piedad, mientras que el corazón, noten, ¿cuál es el problema entonces? ¿Qué es lo que se tiene que despertar? Se tiene que despertar el corazón. Se tiene que despertar la conciencia. Tiene que desaparecer esa
insensibilidad. La persona tiene que volver a tener un corazón sensible a la voz del Espíritu. Eso es lo que tiene que realizarse. Dice que posean una forma de piedad mientras que el corazón esté separado de él. Noten, quiere decir que una persona puede ser muy activa en la iglesia, pero eso no es garantía de que su corazón esté unido y sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Sigue diciendo, los tales tienen nombre de vivo, pero están muertos. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, ¿a qué pasaje nos lleva esto? Vamos a Isaías. Vamos otra vez a Isaías, esta vez capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 13. Oh, mis amados, mucho ojo, pero mucho ojo con el versículo que vamos a ver ahora. Eso que acabamos de leer recién en la matutina, alza tus ojos, nos lleva automáticamente a Isaías. Yo les dije Isaías 29:13. Isaías 29:13. Noten lo que dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero noten, pero su corazón, ahí está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oh, mis amados, díganme si este pasaje no encaja a la perfección con la cita anterior que ya leímos. Ahora, ¿qué relación tiene este tema? O sea, Efesios 5:14 con Gálatas 5:6. Vamos hasta allá. Vamos a buscar Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 6. Otro pasaje interesante que tenemos que tener en cuenta es Gálatas capítulo 5, verso 6. Gálatas capítulo 5, verso 6. Otro pasaje que vamos a ver la relación que tiene con el tema de esta ocasión. Dice así el versículo 6 de Gálatas 5. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, y ahora viene, sino la fe que obra por el amor. ¡Qué hermoso pasaje! Alabado sea el nombre del Señor por este versículo tan precioso. Ahora, tenemos una declaración inspirada que arroja luz sobre el pasaje que acabamos de mencionar y de leer. Servicio Cristiano, páginas 120 y 121. Noten lo que nos va a decir. Se me mostró que como pueblo somos deficientes. Oh, mis amados, qué tremendo. ¿Qué dice? Se me mostró que como pueblo somos ¿qué?
somos deficientes. Qué detalle que desequilibra la balanza, mi estimado. ¿Qué se le mostró a la profetisa? Que como pueblo somos deficientes. Pero noten en qué sentido. Dice, nuestras obras no están de acuerdo con nuestra fe. Ahí está. ¿En qué sentido somos deficientes? En que nuestras obras, en que nuestra fe no está en armonía con nuestras obras. Por eso es que Gálatas dice que lo que a Dios le interesa es la fe que obra por el amor. Pero acá dice el don profético que nuestras obras no están de acuerdo con nuestra fe. Y claro, porque si decimos que somos cristianos, si decimos que somos adventistas del séptimo día, pero nos vestimos como el mundo, comemos como el mundo, hacemos las mismas cosas que el mundo hace, ya con eso es más que suficiente que somos un pueblo deficiente. ¿Por qué? Porque nuestra fe no corresponde con nuestras obras. Noten, nuestra fe testifica que estamos viviendo bajo la proclamación del más solemne mensaje que se haya dado a los mortales. ¿Cómo? ¿Bajo qué mensaje estamos viviendo nosotros? Bajo el mensaje más solemne que alguna vez se le haya dado a los mortales. ¿Y cuál es ese mensaje? Ese mensaje es el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14. Ese mensaje es: temed a Dios y dadle gloria. Ese mensaje es: ha caído Babilonia y se ha hecho albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y ese mensaje también dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, él también beberá del vino de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Bajo ese mensaje estamos, y no puede ser jamás que estemos bajo ese mensaje. Y desde los púlpitos se predican historias y anécdotas que le hacen reír a la gente. Oh, mis amados, eso es ser deficientes. No puede ser que estemos bajo el triple mensaje angélico y desde los púlpitos se cuentan anécdotas. Desde los púlpitos se escuchan chistes. Desde los púlpitos se le hace reír a la gente. Oh, mis amados, eso es la peor deficiencia que podemos tener. Oh, mis amados, es realmente impresionante, pero es real. Termina diciendo, debemos levantarnos de entre los muertos y Cristo nos dará la vida. ¡Qué hermosa perspectiva! Ahora, ¿qué lección hay en la naturaleza que arroje luz sobre este tema? ¿Sabían ustedes, mis amados, que en la naturaleza hay una hermosa, pero hermosísima lección que arroja luz sobre este tema? Y lo vamos a ver a continuación. Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Página 255. Dice así la declaración inspirada: muchos de los miembros de nuestras iglesias grandes hacen muy poco o nada. ¿Cómo?
¿Qué dice? Muchos de los miembros de nuestras iglesias grandes hacen muy poco o nada. Podrían realizar una buena obra si en vez de hacinarse se dispersaran por lugares donde todavía no ha penetrado la verdad. Qué interesante este consejo, ¿eh? Noten cómo sigue diciendo: los árboles plantados en forma demasiado apretada no prosperan. Noten qué interesante lección encontramos acá en el mundo de la naturaleza. ¿Qué dice? Que los árboles plantados demasiado cerca no prosperan. El jardinero lo trasplanta para que tenga lugar donde crecer. La misma regla surtirá efecto en nuestras iglesias grandes. Muchos de los miembros están muriendo espiritualmente porque no se hace precisamente esto. ¿Cómo? ¿Cuál es entonces la lección que sacamos de el mundo natural? De que tenemos que plantar varios obreros en lugares distantes, colocar obreros donde la verdad aún no ha penetrado. Esos obreros se pueden convertir en árboles gigantescos para la gloria y la honra del Señor. Ahora, noten cómo sigue diciendo: se están volviendo enfermizos y débiles. Trasplantándolos, tendrían lugar donde crecer fuertes y vigorosos. Ahí está. Más claro, imposible. Eso es lo que realmente nos aconseja el Espíritu Santo. Qué interesante. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar Isaías. Volvamos otra vez a Isaías y les voy a decir a qué versículo nos lleva esto. Noten, Isaías 54. Noten, hermanos, y díganme si este pasaje no encaja a la perfección con la ilustración que sacamos del espíritu de profecía. Noten lo que dice Isaías 54:2. Ensancha. Ahí está. Esa palabrita es clave. Noten, ensancha. Ensancha el sitio de tu tienda. ¡Qué lindo versículo! Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean, ¿cómo dice? ¿Qué palabrita viene ahora? ¿Sean qué? Sean extendidas. No seas escasa. Alarga, ¿qué cosa? Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Versículo 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten qué versículo más precioso y que encaja a la perfección con la hermosa ilustración que nos da la madre naturaleza.
Y por último, vamos a terminar con la relación que existe entre el mensaje a la Odisea, el mensaje de Apocalipsis 3 del testigo fiel a la Odisea. Vamos a relacionar con este tema, o sea, con Efesios 5:14. Noten esta cita inspirada. Dice así: si comprendieran que son pecadores, podría interceder en su favor, y el Señor los despertaría con su espíritu. Noten, hermano, ¿de quién está hablando? Está hablando de la iglesia de la Odisea. ¿Y qué dice? Dice que si por lo menos comprendieran que son pecadores. Pero lamentablemente la Odisea ni siquiera entiende que es pecador. Acá lo dice, hermano, yo no estoy inventando nada. Noten, si comprendieran que son pecadores, podría interceder en su favor, y el Señor los despertaría con su espíritu. Y acá viene un bombazo, mis amados. Acá sí que viene un misil de tremenda envergadura. Noten cómo termina la cita. Pero son peores que muertos en delitos y pecados. ¿Cómo? Noten, hermanos, lo que se dice de la iglesia de la Odisea. Dice acá que son peores que muertos en los delitos y pecados. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Esto realmente es demasiado, pero demasiado preocupante. Por esa razón necesitamos escuchar el consejo que el testigo fiel le da a la iglesia de la Odisea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oh, mis amados, estos son pasajes demasiado cruciales y que tienen mucho, pero mucho que ver con la advertencia que hemos estudiado hoy en Efesios 5:14. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, y ojalá que el Espíritu Santo pueda realizar ese despertar que hemos visto en estas dos programaciones. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a orar para pedirle al Dios del cielo, al Dios Espíritu Santo, que nos pueda despertar espiritualmente hablando. Oremos. Amante Dios, Padre Celestial, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte muchísimo. Muchísimo, muchísimo te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos estudiado una de las advertencias más tremendas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Queremos pedirte, oh Dios, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego estos temas en nuestros corazones, de tal manera que podamos realmente experimentar ese verdadero despertar y ese verdadero reavivamiento y esa verdadera reforma
de tal manera que podamos realmente ser candidatos legítimos para recibir en nuestras frentes el sello del Dios vivo. Acompáñanos, fortalécenos, tonifícanos y danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.